están? ¿Qué onda, pueblo? El día de hoy estamos con Jorge Urias y vamos a hablar sobre lo que serían las elecciones, candidaturas, todo lo referente a este movimiento que ya se acerca en diciembre de este año. En julio. Primero de julio. Se va Peña Nieto en, De veras, en diciembre. Primero de julio. Se va a acabar el sexenio de la bestia. Bueno, pues como siempre, Flavio, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes, Aníbal. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, amigos de Oscuridades. Aquí estamos con el buen Jorge Urias para hablar de una de las farsas más farsantes, ¿no? de México, ¿no? Las elecciones. Y pues bueno, Julio, ¿con qué te gustaría abrir el tema o con qué tenías pensado? Bueno, el tema de las elecciones es complicado, ¿no? O sea, realmente son muchísimos temas que se derivan. Yo creo que no alcanzaríamos en un programa ni de 2, ni de 3, 4, 5 horas, pero yo quisiera hablar como un análisis rápido del contexto socioeconómico, político del país, las principales problemáticas, los candidatos que ya están definidos. Hoy, a 19 de abril, ya están definidos los candidatos, por lo menos quienes van a aparecer en la boleta. Ajá. Y hablar sobre ellos, ¿no? Cuáles son sus supuestas propuestas, que evidentemente no se han encargado de hacer esto en los últimos tiempos, pero hacer un análisis de los candidatos y más que nada que el análisis sea frío y poder invitar a la población a que se vayan forjando un criterio de cada candidato, de la situación y de todo lo que se está poniendo en juego, pues con los comicios electorales, que es una situación muy, muy compleja lo que se va a vivir los siguientes meses. 19 de marzo, ¿eh? 19 de marzo, me adelanté un mes. No, decirles qué onda. Arturo Pérez, sacados con las fechas, ¿no? De los meses de marzo, pues sí. Muy bien, muy bien. Pues te escuchamos, a ver, no sé por dónde quieras comenzar, Jorge. A ver, por los candidatos, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos, no? Bueno, ya los conocemos, pero... Ok, los candidatos, primeramente habría que aclarar, aquí tengo algunos datos de lo que se está poniendo en juego, ¿no? En las elecciones, porque no solamente son para elegir presidente, sino que se van a disputar gobernaturas, se van a disputar presidentes municipales, congresos locales y para elegir al Congreso de la Unión. Son 4.400 cargos, 3.400, perdón, cargos de elección popular. Es una cantidad pues bastante amplia, ¿no? A lo ancho y largo de la República, donde se van, entre todos estos cargos, los más relevantes, aparte del presidente de la República, son 128 diputaciones federales y 500 senadores, que son los que conforman el Congreso de la Unión. Es tremendo, ¿no? Aquí lo que se está disputando, y los principales estados que van a tener estos comicios electorales son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y en la Ciudad de México. Es importante pues que nos contextualicemos un poco de todo lo que se está poniendo en juego, porque no solamente se elige al presidente, sino que tenemos que elegir representantes públicos. Y vamos viendo primeramente los candidatos, ¿les parece? Presidenciales, los presidenciables, sí. Que está interesante. Pues tenemos por el Partido Acción Nacional a Ricardo Anaya, ¿no? Que algunos le han llamado Ricardo Canalla, quién sabe por qué. Ok, tenemos por parte del PRI a José Antonio Meade. Es curioso porque he visto algunos memes donde lo asemejan a la figura de Alf físicamente. Algo, ¿verdad? Le hacen esa burla a José Antonio Meade. Tenemos evidentemente en la coalición que se supone o plantea AMLO hacer una oposición al sistema. Digo, ahorita voy a enfocar por qué tengo esta duda de esta crítica. Esta coalición que hizo con el PES, con el PT, en el que obviamente AMLO es el principal dirigente, es quien va por parte de esta coalición. Y tenemos una candidata independiente. Resulta que iba a haber varios candidatos independientes y siempre no. Fue Margarita Zavala. Es bien interesante porque esto acaba de pasar recientemente, cómo el INE aprobó o cómo se dio el proceso de aprobar la candidatura independiente de Margarita Zavala. Ahorita más adelante vamos a hablar de esto, pero estos son los presidenciables, estos son los finalistas, y sobre estos va a depender el futuro social, económico y político del país. Da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, y otras cosas. Ahí está pues esta también coalición que hizo
el PRD junto con el PAN, ¿verdad? Y junto con Movimiento Ciudadano. No hay que dejar de lado en tu comentario que Ricardo Anaya es candidato de esas tres frente, ¿no? de esos, sí, El Frente por México. de esas tres franquicias para mí, ¿no? Okay. PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, ¿no? Sí, así es. Esa también es la coalición, me faltó mencionar al PRD y al Movimiento Ciudadano. Es cierto. Bueno, yo creo que acá lo que plantearía sería el cómo se dieron las candidaturas, el qué impresión tenemos de cada candidato y sobre la marcha empezar como este análisis. Muy bien, a ver. Sí, porque, híjole, fue un proceso que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, para mucha gente es como importante saber cómo se llegó ahí, ¿no? A ver, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, tenemos a Ricardo Anaya, que resulta que para las elecciones internas, o sea, no era el único candidato, se hablaba también del gobernador de Puebla, y de Margarita Zavala. Es interesante cómo llega, o también se hablaba hasta de Miguel Mancera, ¿no? Que pudiera venir por parte del PRD. Fue una lucha en la que hubo traiciones, en la que hubo golpes bajos y al final Ricardo Anaya, a base, pues sí, de traiciones, de esta postura, se hizo con la candidatura, ¿no? Llega a representar esta coalición con partidos que supuestamente se llaman de izquierda, como en su momento lo planteó ser el PRD y Movimiento Ciudadano, pero se unen a la derecha del PAN. Es interesante cómo se hacen estas coaliciones, por ahí va mi análisis, ¿no? Porque resulta que la izquierda está revuelta con la derecha, el centro con la derecha y así todos hacen una mezcla muy, muy, muy extraña. Pues ahí hay un punto vergonzoso, ¿no? O sea, esto yo creo que no es algo mejor que una payasada, ¿no? Sí. O sea, me parece que la seriedad, por ejemplo, ideológica que se pudiese encontrar en una coalición de ese tipo, pues no está. ¿Por qué? Porque, bueno, si no hay como una seriedad ideológica, digo, pues qué seriedad política, social se puede esperar, ¿no? O, por ejemplo, lo que mencionas, Jorge, ¿no? Las traiciones, los golpes bajos, como esa insistencia también en el caso, por ejemplo, en su momento de Margarita Zavala, de insistir en ser candidata, ¿no? O sea, si no tenía como los recursos o las credenciales políticas que le permitiesen como competir por la candidatura, pues ella se aferró, ¿no? Y se obsesionó, ¿no? Tal fue así que, bueno, decidió pues irse, bueno, si al interior de la estructura panista no se pudo, pues lo hizo con esa postura de los independientes, ¿no? En donde también, bueno, ahí podríamos ver que ella más bien está como obsesionada, ¿no? O sea, la motiva más una obsesión que una seriedad política, ¿no? Y bueno, digo esto de que una payasada es mejor que esto que sucedió, porque la seriedad, por ejemplo, en las plataformas o en las propuestas políticas que pudiesen surgir, pues no está, ¿no? Me parece que es más divertido ver una película de Viruti Capulina, ¿no? que, por ejemplo, apreciar las posturas que pudiesen salir, ¿no? Y bueno, yo ahorita veo que hay como una especie de contubernio de los canales de comunicación oficiales, la televisión sobre todo, para desprestigiar a Anaya, ¿no? Como que ahorita está, como que la idea ahorita es desprestigiar al que pudiese ser ahorita como una competencia real para mí, ¿no? Una vez que ya terminen de desprestigiarlo y que pase al tercer lugar, por ejemplo, los ojos van a estar puestos ahora sobre Andrés Manuel López Obrador y ahora sí todo el aparato se va a dirigir a desprestigiarlo a él, para que en un momento dado Mid quede así como en las preferencias con el primer lugar, ¿no? Y el fraude que están organizando en algún sentido tenga como más legitimidad, ¿no? Cuando empiecen como diríamos, a maquillar todas las encuestas de preferencia del voto, ¿no? Yo lo veo así, de ese modo. Ahora, de mí, pues, digo, yo creo que un payaso tiene más méritos que él, ¿no? Pues sí. O sea, él es el que está apoyado por Donald Trump, el que está apoyado por Salinas,
por BlackRock, por Televisa, toda la etcétera, maquinaria, etcétera. ¿no? Neoliberal. Sí, ese es en algún sentido el oficialista, ¿no? Es el que está apoyado por los rusos, los chinos. O sea, en algún sentido, él sería como el deseable para el mundo, para los gobiernos del mundo, y para las estructuras ladronas y criminales tradicionales de aquí de México, ¿no? Los partidos que siempre han robado. Por ejemplo, el PRIAN, ¿no? ¿Por qué decirlo? No, Así es. También, o sea, el PAN está jugando también como ese juego, ¿no? Y el PAN hace lo que siempre, ¿no? Y el PRI hace lo que siempre, o sea, que quien queda al poder, o sea, arman como alianzas, ¿no? Entonces me parece así que por ejemplo, esto que planteas con Anaya, me parece que es así como lo esperable en el próximo mes. Tal vez en el próximo mes y medio, y ahora el desprestigio va a ser contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque en los últimos 15 días se fijan como que los canales oficialistas contra Anaya, ¿no? Sí, y ha sido duro Sí. duro lo que le han sacado. Utilizando canales oficiales como la PGR para hacer esta investigación y bueno, el CISEN también, o sea, Exacto. Viene desde Los Pinos esta línea directa de investigación y es interesante la táctica que hace el PRI, ¿no? Porque bueno, el PRI lo mete en un escándalo de corrupción y Anaya responde con, es que tú eres el PRI, eres corrupto. Bueno, es que en esa competencia de corrupción, pues el PRI no tiene nada que perder. O sea, hablar de corrupción del PRI es como están, digamos, en su proceso de normalidad y jalar a Anaya para esto pues sí ha sido un golpe directo para él. O sea, no se puede desprestigiar más la figura del PRI. Está precisamente el PRI donde quiere estar y han utilizado los canales oficiales, cosa que ha reclamado Ricardo Anaya. Me parece que en ese aspecto sí tiene razón. Es muy evidente lo que está haciendo pues el oficialismo, ¿no? Dando directamente, utilizando las instituciones para atacar, en este caso a Anaya, ya veremos después a los demás candidatos. Sí, ¿y a ti qué te parece? Yo quiero preguntarte, bueno, ahorita que hable Flavio, como ciudadano, ¿tú cómo ves, por ejemplo, ese asunto de el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD? Así como tú, ¿qué ideas te surge, más lo que ha comentado Flavio, lo que quiera comentar, ¿no? Como ciudadano, ¿a ti qué te deja eso? Bueno, a mí pues me parece que para empezar no hay una postura política fija, no hay una idea política establecida. Creo que los partidos se venden al mejor postor, sus intereses están claramente establecidos para ver cuánto dinero pueden recaudar, cuántos cargos públicos pueden obtener y les importa, me parece muy poco, respetar una ideología política y realmente servir al pueblo. O sea, es decir, en quizá otros países no podrías ver que se mezclara la izquierda con la derecha, sería muy difícil. Aquí en México pues todo se vale, ¿no? Y más en el mundo político. Es como, me parece claro que se une al PAN por sus propios fines, sus propios intereses, ¿no? Aunque creo que también se puede criticar, bueno, la crítica no nada más la hago yo, lo han hecho ciertos analistas políticos también con Andrés Manuel, cuando se une al PES. Bueno, yo entiendo la postura política de Andrés Manuel López Obrador como una postura de izquierda progresista. Es algo como que a lo que quiere llegar AMLO, ¿no? Al menos con Morena, pero al unirse con el PES, que es un partido de la derecha más conservadora, de la derecha, digamos, más retrógrada, evangelista, es como una contradicción también en la que inevitablemente él cae. O sea, creo que es una crítica válida a Andrés Manuel. O sea, ¿por qué te alías con el PES, que es un partido que ideológicamente y históricamente no tiene nada que ver con lo que se supone va acorde a su movimiento? Me parece que al fin y al cabo es llegar al poder, ¿no? Es un grupo que le puede representar cierto número de votantes que él no se había dado como esa posibilidad y le puede atraer, pero la apuesta también se presta a que haya crítica. Yo eso es lo que le criticaría a Andrés Manuel, entre otras cosas que voy a criticar más adelante. El cómo se une pues a un partido tan conservador y pues de una derecha totalmente pues religiosa, en este aspecto católica, evangelista, o sea, y donde va o no va acorde con esta idea de una izquierda progresista que quiere establecer Andrés Manuel. Pues es para captar el voto conservador, ¿no? O sea, sí. Digo, hay que ver también que el juego es un tanto por jalar muchos simpatizantes y votos, ¿no? Entonces el PG, como que el perfil del PG es sobre todo a un ciudadano de clase media baja,
¿verdad? Pero el ciudadano de clase media alta o de clase alta, bueno, pues con este tipo de alianzas como con el PES, me parece que es también como estar ahí trabajando para jalar ese voto, ¿no? Ese voto con un discurso, obviamente un discurso político en donde todos esos grupos que son representados por el PES se sientan como cobijados, ¿no? Y en la medida de lo posible, no perder como tantos votos por ese lado, porque en un momento dado sí son muchos, pues, ¿no? Los conservadores religiosos que tienen una participación política, pues, ¿no? Y que por ese lado me parece que sí es también como una estrategia, ¿no? Pero también hay que decir, yo agregaría aquí también que todos los indeseables, ¿no? Que están con el peje, ¿no? O sea, sí, que son muchos. Hay mucho criminal político, ¿no? Que el peje les ha dado como cabida, pues, ¿no? Incluso al exterior, ¿no? O sea, también me parece que el peje, bueno, yo lo entiendo, pues porque de lo que se trata es de ganar, ¿no? Sí. O sea, y de negociar y de... Sí, sus viejas tácticas priistas ahí están, ¿no? Con el peje, ¿no? Sí. Hay que recordar que él viene del PRI, ¿no? Tiene un pasado priista y bueno, ese contexto priista, la verdad es que pues ahí está, ¿no? Presente, ¿no? Eso, pues discúlpenme amigos, seguidores del peje, pero pues eso lo hace un payaso más al peje, ¿no? Un estratega más, ¿no? Un acaparador más, ¿no? Un jugador más del marketing, de la mercadotecnia política, ¿no? En esas alianzas de trabajo sucio también, ¿no? Que bueno, él hace también de una manera estratégica y bueno, vengan de donde vengan, pues los criminales que ha reclutado de Morena, pues no dejarán de ser criminales, digo, no porque el hecho de que ya ahora sean de Morena, ya pues ahora van a ser buenos, ¿verdad? Van a ser ciudadanos buenos, patriotas. No, pues y los personajes que se le ha vinculado, como René Bejarano en su momento, y varias figuras, como usted menciona, profe, o sea, no ha tomado una postura en este caso como tajante de no puedo, o más bien trata como de hacer un pacto así inconsciente o disfrazado con esta gente que pues sí son criminales, eso es inevitable. Y creo que al mismo tiempo no hay que olvidar que, o al menos a mi parecer, no sé cómo ven ustedes, Morena no sigue la ideología de un partido, sigue la ideología de una persona. Sí. Morena para mí no es más que la convicción, el deseo todavía de una persona de, no sé si llamarlo cierto poder, cierto ámbito que ha perseguido, que si bien que a lo mejor en voto ha ganado en ocasiones pasadas, en cuanto a cantidad, fraude y todo eso, puede que sea cierto. En cuanto a eso yo no desmiento esa posibilidad que hubiese pasado, pero creo que se obsesiona tanto que su partido ya es él, que no sé cuál es el logotipo de Morena, es que no lo he visto, pero creo que si pudiera pondría su cara en este logotipo, o hiciera algo. Y lo que comentan de que es una persona muy radicalista, trata de hacer, pero trata de también llevar este lado conservador. A la vez se me hace extraño y no, ¿por qué? Porque creo que si podemos ver bien en ciertas manifestaciones, ya sea de igualdad de género, cierto tipo de cosas, él jamás tuitea, él jamás comenta nada a favor de igualdad de género, a favor de algo que esté en contra de lo conservador, y creo que es un punto de vista que no sé si sea la ideología de él directamente o si lo haga para simpatizar con otras personas. Sí, mira, si por ejemplo esta Margarita Zavala estuvo obsesionada con ser candidata a la presidencia, yo creo que el PG está más obsesionado con ser candidato también, ¿no? Ya por tercera ocasión a la presidencia de la República, ¿no? Y bueno, aquí el problema es que esa obsesión es también una obsesión que tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias de otra índole, porque bueno, hay que recordar que él fue también ahí en la Ciudad de México, él fue el responsable, ¿no? De la política de la Ciudad de México, ¿no? Por casi 3 años, ¿no? Y abandonó ese cargo por dedicarse a la candidatura presidencial, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, ahora este año es por tercera ocasión consecutiva, ¿no? Él es el la primera persona en la historia de México que va a ser candidato por tercera ocasión, ¿no? Y consecutiva, ¿no? Él ya rompe récord, ¿no? Él ya quizás se ha recordado en la historia por eso, por ser el primero que fue 3 veces candidato.
y tal vez a la tercera gane, ¿verdad? O quizá no. Supuestamente la primera y la segunda, hace 12 años ganó. Lo y hace llaman 6 años ganó. el Cruz Azul de la política, ¿no? O sea, siempre segundeando. Con la gente que tú te rodeas y que son morenistas, ¿cuál es el argumento para votar por López Obrador? ¿Y cómo ves esos votantes, esa gente que en tu círculo de amigos, familia, cómo es el perfil de ese votante morenista y por qué dicen que van a votar por él? Ok, he de decir que en el contexto en el que me desarrollo, en el que yo vivo, hay más priistas que gente de Morena, pero ubicando el perfil o esta gente con la que he tenido contacto, número uno, ven en AMLO como una opción al cambio. Ajá. Después de más de 70 años en el poder del PRI, más 12 años también del PAN, que básicamente ha sido lo mismo, ven en él una opción del cambio. ¿Cuál es el perfil? Es gente clase media, baja, la clase obrera, trabajadora, que está buscando pues salir de esta situación socioeconómica, ¿no? Ven en él lo que vende básicamente, que es una esperanza. Morena es la esperanza de México. Ese es su eslogan, así. Ese es el perfil básico de un morenista, por así decirlo. Aunque también del otro lado está la gente del PRI, pero que es gente que yo he conocido, que son mis vecinos más cercanos, es gente que lamentablemente tiene un nivel académico bajo, que vive con cierto grado de ignorancia y que tienen una situación de vulnerabilidad, bastante grande. Además que, digamos, por herencia son priistas, ¿no? Son priistas, dicen ellos. ¿Por qué? De hueso colorado, porque sus generaciones anteriores pues han estado con el PRI. Entonces yo veo, al menos en la zona en la que yo me desenvuelvo, más priistas, ¿no? Y el PRI aprovecha también ese perfil de esta gente vulnerable, que si hiciéramos un análisis estadístico, yo creo que tengo bases para argumentar que puede ser entre un 70-80% de la población del país, que es a donde llega el PRI y donde acarrea votos y donde tiene gente de la cual se aprovecha de su vulnerabilidad. A mí me preocupa mucho esa cuestión, ¿no? Porque hay gente que, no tienen que ser politólogos. La política está implícita en todos lados, ¿no? Desde el cuánto voy a pagar por una tortilla hasta el que me subo al camión. Claro. Pero es gente que lamentablemente vive una situación de vulnerabilidad y vienen estos partidos políticos que tienen una gran maquinaria y se aprovechan, ¿no? Dándoles despensas, dándoles tarjetas de Soriana o de bancos para aprovecharse de esta situación, ¿no? Y me preocupa mucho. Pero nada más es una despensa, ¿no? Pues sí, nomás una despensa. Una despensa 500 cada pesos. 6 años, ¿no? Pero Así es que es 70-80% de la población del país. O sea, eso es lo preocupante. Sí. ¿Sí? Sí, porque dijiste despensas, no, despensa. Bueno, despensa. una sola despensa. Sí, 180 pesos fue lo menos que yo vi la elección pasada para canjear un Soriana. Que era la famosa compra y coacción del voto, ¿no? Por el cual Peña Nieto llegó al poder. Se depositaban hasta 500 pesos de monedero electrónico en las tarjetas de Soriana o en algunas de Monix, que también se prestó para esto. Y pues evidentemente hubo cientos, miles de videos de YouTube donde a la gente se le daba una despensa, se les daba un cargamento de cemento. Bueno, híjole, hasta les daban burros, les daban animales, ¿no? A gente de una situación más vulnerable, como de zonas rurales. Y ellos son los que votaron libremente por el PRI, ¿no? Porque fueron ellos y pues hubo compra y coacción de su voto. Eso es lo que me preocupa y me gustaría centrar el análisis en esa situación, ¿no? Hay que ver cómo está la situación o cómo está la población mexicana. O sea, yo me atrevo a decir que 70-80% de la población que le menciono, de la cual el PRI se aprovecha, pues forma parte, ¿no? De la mayoría del país. Y el asunto es cómo nosotros intervenimos con esta gente para ampliar su criterio, ¿no? Y su cosmovisión. Muy bien. Por eso, entre otras cosas, el programa, ¿no? ¿Sabes, muchachos? Hay mucha materia por hablar. Yo estuve algún tiempo, el año pasado, conversando con personas que se encargan de hacer encuestas políticas. ¿Qué es lo que me decían? Iban a zonas por lo regular específicas, distritos que sabían que tenían controlado cierto partido político. Ajá. Un ejemplo, distrito 13, que viene siendo desde Tetlán, parte de zona centro y parte de Javier Mina, toda esa zona.
¿qué es lo que hacen? En las encuestas siempre, una táctica que ellos me mencionan que se suele recurrir mucho es si el día de hoy, o a manera de pregunta, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Y siempre al partido político de su preferencia y a las, podríamos decir, a las alianzas, coaliciones, todos los que estén de su lado son los que ponen primero en la boleta o primero en la manera de respuesta. La justificación de ellos es de que ponemos así porque así viene el orden del padrón electoral del INE, pero pues nada que ver. Ponen así porque quieren que sea el primero el que vote, el primero porque ellos reconozcan, siempre el primero para ellos va a ser el más reconocido. Y por lo regular, obviamente cada distrito, pero dentro de cada distrito, ¿no? Tiene su manera diferente. Y es como la primera manera de acción. Después de estas encuestas, ven cuál es el modelo de acción que pueden realizar en esa zona o en ese distrito. Y ya de ahí me platican varias maneras, hasta que llegan a lo que sería acarrear a la gente el día de las elecciones. Casi estas personas, si trabajaron mucho ese distrito, esa zona, incluso no tiene que ser elección presidencial por candidatos diputados, algo más local, los acarrean, casi van a su casa. ¿Usted ya votó? ¿Va a votar hoy? Como si, una pregunta un poco, como no se debería de hacer porque pues, se supone que el voto es libre y acá quien tiene la elección, pero sí se mete esta presión. Dentro de todo lo que hubo en medio de esta primera encuesta, esto que es las despensas, todo esto que se estuvo metiendo del partido de la preferencia, es que es un modelo de trabajo que ellos plantean varias etapas, desde esta primera encuesta, despensas, promesas, visitas de candidatos, hasta ir a carrera a la gente. Ya es todo un modelo que ellos tienen bien estructurado. Sí, así es. Yo quiero comentar un poquito eso que tú dijiste hace rato, Carlos, sobre la cuestión de que Andrés Manuel López Obrador sí tiene un perfil conservador en muchas cuestiones y que ese perfil, pues la verdad es que para mí es un puente con el PES. Yo no le veo a López Obrador un perfil de izquierda desde hace ya varios años, ¿no? Es una cuestión que yo he estado hablando con los grupos o las redes sociales o cuando se pueda, y en este caso creo que también es como importante, ¿no? El López Obrador, que si uno ve los actos y sus promesas o su proyecto de nación, como él le llama, pues me parece que a lo más que da sería como el estado de bienestar de Keynes, ¿no? Si es que llega, y si es que algunos grupos, como los que estaba comentando Flavio, esos grupos donde también tienen a Alfonso Romo, ¿no? Y algunos banqueros que se están sumando, esa gente de los banqueros y de los como empresarios capitalistas de Monterrey también lo van a presionar, y también por quedar bien con ellos y jalar ese voto, bueno, pues ya tiene, me parece, acuerdos amarrados, y que, por ejemplo, se ven cuando el viernes de hace 2 semanas los tres fueron a Acapulco a hablar con los banqueros de este país. Fue Miade, fue Anaya y fue él, y bueno, yo lo escuché, lo estaba viendo en vivo en Facebook. Él les dijo, López Obrador, que no se iba a meter para nada con la banca, que no iba a tocar la banca, ¿no? Y más aún les dijo, miren, hay 1,300 y tantos municipios en todo México. Nosotros estamos proponiendo que de esos 1,350 municipios, solamente en 300 y tantos hay bancos. Necesitamos una banca fuerte. Mi propuesta en ese punto es, les dijo, que se duplicara el número de bancos que hay en municipios, ¿no? O sea, que de 300 se pasara a 600 o 700. Eso, entre otras cosas, yo llevo a insistir en que López Obrador no lo tenemos que ver como una izquierda, ni moderada incluso, ni moderada, ¿no? Si acaso ese asunto de Joseph Maynard Keynes, que fue como el ideólogo y el economista que sacó adelante a Estados Unidos en la crisis del 29, si acaso eso del famoso estado de bienestar, cuando mucho va a llegar ahí, ¿no? Luego entonces me da risa, me da tristeza que mucha gente del pueblo todavía lo vea como el socialista y que nos va a llevar como Cuba, a Venezuela o al comunismo. Es de risa, de veras, de una lamentable ignorancia de gran parte de la gente, ¿no? Pero sí hay un puente, volviendo,
hay un puente entre el PES y López Obrador, que sí hay esa cuestión del territorio religioso que está actuando para formar alianzas, ¿no? Ahí sí me parece es como sumamente importante. Por eso es que él también no se pronuncia, Carlos. Por eso le preguntan y le dicen, le atosigan, ¿qué opina usted del aborto, de las familias homoparentales, etcétera? Él dice que la gente decida, ¿no? Y se zafa de ese tema. Y ese es un punto que también me parece como muy importante en esta parte, ¿no? Ok, es interesante esta parte de Andrés Manuel como para hacer el perfil de lo que él representa su partido. En una entrevista con Jorge Ramos, periodista de Univisión, él le pregunta, ¿no?, cuáles son sus fundamentos ideológicos, su postura política. Él se declara juarista y dice que admira la figura de Ernesto Che Guevara y de Jesucristo. Así literal lo dice, literalmente, ¿no? Uh-huh. De hecho, sus hijos, o uno de sus hijos, se llama Jesús, el otro se llama Ernesto, no sé, tal la influencia. Sí. El asunto es, él se declara juarista, pero el asunto es, ¿realmente lo ha implementado, realmente lo ha llevado a la práctica? Y la cuestión religiosa ahí está. O sea, es como inevitable, no por ello le tiene que restar puntos, pero vamos, no se consolida por ser ni una oposición, ni una izquierda, pues ya no digamos progresista, una izquierda, ¿no?, como tal. Sí se ve falto de fundamentos, pues, incluso cuando le entrevistan. Creo que sí. Hay 4 preguntas, déjenlas, voy soltando conforme el tema, ¿no? Ya hay 5. Dice Tono Franco, mi buen Toño Franco, tú te acuerdas, ¿verdad, Carlos? Sí. Dice, ¿qué nuevas tendencias en materia de guerra sucia podemos esperar en estas elecciones? ¿Quién es el rival a vencer? Pues hablando como de ya saben quién, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé, a ver quién quiere comentar esta primera. Las redes sociales, ¿no? Parece que ahí la evolución de las redes sociales me parece que da pauta para pensar en nuevas formas, ¿no?, de estar como buscando el descrédito de los enemigos, ¿no? Sí. Me parece es que aquí habría que entender muy bien cómo funcionan las redes sociales. Si ustedes se fijan, en los últimos 2-3 años ha habido también como modificaciones en tanto que el estilo en que funciona, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Facebook es como más personalizado, ¿no? Y si tú pagas, por ejemplo, un anuncio en Facebook, ese anuncio lo que hace es como que a tus contactos principales se te manda, cuando tú entras a Facebook, se manda ahí en primer lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que por la vía de los memes y de los vídeos, bueno, eso ya desde el 2006, ¿no? Me parece que en el 2006, en la elección del 2006, fue cuando esto se empezó a usar así, sobre todo con el correo electrónico, ¿no? Pero ahora ya con el video, ¿no? O sea, el video me parece que puede tener ya como esa disponibilidad inmediata, ¿no? Uh-huh. Y pues la creación, la invención de mentiras, ¿no? Que parece que en el 2006, es decir, hace ya cerca de 12 años, me parece que tuvimos eso como una experiencia muy, muy ilustrativa respecto a cómo se usaron las redes sociales, ¿no? Principalmente el correo, ¿no? Donde te inventaban cosas, te las mostraban como noticias reales, y así es como lograron también como modificar la intención del voto, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que ahora con las redes sociales esto se va a hacer como de una manera como más fluida, ¿no? Ahorita ya estás viendo los memes, ¿no, Flavio? Sí, claro, los memes son... ¿Qué encuentras ahí en esa...? Me parece que el meme es el ejemplo de cómo se puede como influir directamente en la percepción que un sujeto tiene sobre un personaje en particular, o varios personajes en lo particular, ¿no? Y como el tema también de las noticias ficticias, pues, ¿no? Las fake news. Sí, las fake news. O sea, me parece que eso siempre ha estado, pues, o sea, es la historia de la prensa, ¿no? O sea, sí, desde que se inventaron los periódicos siempre han hecho eso. Pero me parece que ahora, digamos, en un ejército de un partido político, porque hay que verlo, si son ejércitos, ¿verdad? Cada uno, imagínate lo que puede hacer. Y me parece que los partidos políticos lo que hacen mucho es eso, ¿no? Es como ofrecerle como una especie de cursos de formación a sus militantes para que hagan precisamente eso, ¿no? O sea, ese es
la inmoralidad plena, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? O sea, es toda la inmoralidad que tú te puedes imaginar está vertida ahí precisamente. Y hablando de memes, es un virus gráfico, podríamos decir. Yo te mando uno, tú se lo mandas a 10, esos 10 otros 10, se va inundando las redes sociales de todo esa misma imagen, y pues es donde es el efecto en cadena, el efecto dominó. Exactamente, es pura basura, pues, ¿no? Y más los bots. Entonces, de guerra sucia, contestándole a Toño, ¿tú qué ves, Jorge? ¿Qué podemos ¿Y esperar? quién es el rival a vencer? Y son las preguntas. Bueno, el rival a vencer, según diferentes casas encuestadoras y el análisis que se está estableciendo, por lo menos por los medios oficiales, es AMLO. Definitivamente es AMLO. Algunas casas encuestadoras lo ponen hasta su tope, que son 40 puntos porcentuales, respecto a los demás, que le saca una ventaja de hasta 20 puntos. AMLO es el rival a vencer. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo en lo que es una candidatura presidencial. Digo, tiene una candidatura de 18 años. Es bastante. Porque ha acarreado más apoyo y porque hay un hartazgo generalizado por el PRI y por el PAN, que ya han gobernado anteriormente y que la gente está PRD, hasta ¿no? aquí. PRD, Y por el PRD, por la política en general están hartos, pero principalmente por estos dos partidos, ¿no? El rival a vencer es AMLO. Ahora, lo interesante es que se pueden usar redes sociales, se pueden usar videos, yo no veo que vayan a tocar tan fuertemente a Andrés Manuel, no lo han hecho hasta el momento. Lo que va a depender es lo que declare Andrés Manuel, me parece que por ahí va. Sí, lo que diga o deje de decir, el único que puede hundirse en su campaña es él mismo. Sí, porque de repente no es muy prudente en sus comentarios. De Como repente, aquello de cállate chachalaca. sí, o como que va a soltar el tigre, que fue el último comentario. Pero bueno, luego lo comento, sí. No, y hay toda una serie de comentarios que ha hecho, ¿no? Que son dignos de hacerle un video, y una conmemoración por todo lo que ha dicho, ¿no? Lo del arroz con gorgojo y cosas por ese, muy, muy, muy coloquial, ¿no? Pero yo creo que, se ha enfocado la guerra sucia entre el PRI y el PAN, y ha sido una lucha encarnizada, terrible, se han dado con todo, ¿no? Esto que le descubrieron a Naya, más lo que ya sabíamos alguno de las propiedades que tenía, por ejemplo, en Atlanta, en Georgia, que es increíble que un funcionario público pueda llegar a tener pues casi una mansión prácticamente, ¿no? Y tener a sus hijos viviendo pues en el primer mundo. Así es. Me parece que por ahí va a venir la lucha. Ellos se van a seguir dando con todo, el PRI y el PAN, pero están esperando que AMLO haga un comentario. Y no tarde. No tarda, eso es el pan de cada día y les da de comer a todos los periodistas del país, ¿no? El único rival, me parece, que tiene AMLO, para que no pudiera llegar, aparte de todo el sistema que pudiera cometer, se habla de un fraude, de que se pudiera cometer un fraude, y hay manera de sustentarlo, pero el peor enemigo que tiene es él mismo, me parece, con esta serie de comentarios que de repente él no es tan prudente para manejarlos, y por ahí se puede encaminar la guerra sucia. Muy bien, yo quiero regresar un poquito a lo del PAN. Miren, para la gente que está trabajando con Anaya o que venden un candidato, híjole, pues él es como un vil esclavo del sistema también, del régimen, de los que hablaste, Flavio, y en particular de ese panismo, catolicismo de derecha, rancio, terrible y homófobo, fascista, así es, homófobo, medieval, fascista, intolerante, que no les agrada para nada a nosotros los morenitos, pobres, clasista, etcétera, racista, ¿no? Que salieron a veces peor que los del PRI, ¿no? El PAN cuando se gobernó. Y también a mí me parece que ese personaje, hay gente que está como diciendo, bueno, es que es el candidato, sí, pero ese candidato responde a todo un grupo de poder y sobre todo a un sujeto en particular que se llama Diego Fernández de Ceballos, que fue el personaje que más ha ayudado para hacer todas estas tranzas en detrimento del país, ¿no? Yo creo que no tienen que olvidar ese asunto. Ahora, con López Obrador, esta cuestión del meme que yo he estado viendo una buena cantidad, y precisamente es la gente de Anaya, al menos que yo capto, y que creo que le están pasando una lana por publicar memes. Todavía no lo logro comprobar, no me extrañaría, porque si Margarita Zavala, aquí se evidenció cómo ella le pagaba cerca de 10, 12 mil pesos al mes
a la gente que estaba ayudando a recolectar firmas y que 700,000 de ellas firmas el INE vio que eran ilegítimas, pues bueno, igual con Ricardo Anaya y el PAN tienen su buena lana, sus empresarios, y han estado continuando con esto que hizo Felipe Calderón, ¿no? De que es un peligro para México, pero la versión reeditada es esta cuestión de que nos va a llevar al socialismo tipo Cuba o Venezuela, ¿no? Entonces, yo aquí he dicho, bueno, banda, primero, ¿qué es el socialismo o el comunismo? Remítanse como a Marx sobre todo, ¿no? Primero yo diría. Segundo, pues otra vez esta Pues cuestión de que hay que recomendarles un ABC del socialismo, ¿no? El manifiesto Compras del un Partido pinche Comunista. libro de ABC del socialismo, porque la verdad es que me parece que lo que quieren decir es otra cosa, no es Sí. socialismo. Primero pónganse a leerlo, ¿verdad? Sí. Y luego ya después coméntenlo, ¿no? Sí, yo ahí tengo 2 o 3 de Marx en electrónico, por si quieren, ahí se los paso. No, ni eso, Solín, O- el ABC del socialismo. Ah, bueno. El socialismo para dummies, ¿no? También, bueno. Sí. Pero el asunto es esa cuestión de cómo hacen un meme en donde se ve él con una posición como dura, un gesto duro, y ponen así a Cuba y a Venezuela. Entonces, me llama la atención que es la versión reeditada de Es un peligro para México, de esa estrategia fascista y de Hitler, ¿no? La guerra sucia nunca, yo no he visto que se haya ido la guerra sucia, Jorge, desde el 2006. Es una versión que de repente sube, baja, toma la intensidad dependiendo del sistema, de cómo López Obrador viendo, sí, conduciéndose con los grupos de poder. Pero me parece que esa política no hay ninguna guerra limpia, y en el último de los casos no hay ninguna guerra que no sea sucia, ni en el terreno de lo militar, ni como dijo Maquiavelo, que la política era como la consecuencia, como la lucha de lo militar por otras vías, ¿no? Yo no esperaría que la gente se creyera que no se van a tirar lodo y de todo, ¿no? Porque lo que tú dijiste es esa parte de que quieren a fin de cuentas dinero y poder, y entonces van a estar como estas garrapatas tratando de no soltarse del sistema y desesperadamente hacer lo que sea. Yo insisto que he visto gente que está trabajando en el panismo, igual que en el PRI, pero en el panismo, publicando memes y les están dando una lana, o de repente están muy convencidos, pero pues si llega él, me beneficia a mí, ¿no? Y el país, pues que se lo siga, Que se lo cargue el demonio, ¿no? Como se lo está cargando, ¿no? ¿Qué otras preguntas había? que por qué votar. Dice el buen Adrián Palac, ese mi Adrián, ¿por qué votar y por qué no votar? Saludos. No, pues hay que votar, ¿no? Eso es más para ti, Flavio. Bueno, ¿por qué votar? No hay que votar, ¿no? ¿Y por O qué no sé no si, votar? Jorge, tú estés convencido del voto, o Carlos, ¿no? Pero aquí muchas veces bueno, yo personalmente he dicho, ¿no? Que ya no tiene sentido votar, ¿no? Es una pérdida absoluta de tiempo, ¿no? Ajá. Más vale que tú hagas cosas con tus vecinos, ¿no? Y que pienses en formas de mandar al carajo a estos rateros, ¿no? Funcionarios públicos, ¿no? Porque me parece que en todos los niveles, ¿no? Los funcionarios públicos lo único que buscan es llegar ahí, como lo llaman, como le dicen ellos, ¿no? Jalar un hueso para tú beneficiarte, ¿no? Y jalar a otros de tu familia, ¿no? Eso pues no tiene nada que ver con la política, ¿no? La política la hacemos cada uno en nuestra casa, ¿no? Cada uno en nuestras escuelas, en nuestras universidades, pensando y tratando de hacer cosas por cambiar esta realidad, ¿no? Para mejorar, ¿no? Si es necesario quitar a un funcionario criminal, pues eso es ser política, ¿no? Si los ciudadanos empezamos a hacer eso a un nivel barrial, va a llegar un momento dado en que, bueno, estemos convencidos de que únicamente los ciudadanos haciendo cosas para nosotros, eso es lo único que cuenta, ¿no? Sí. Y no depositar la confianza en un candidato que él va a llegar al poder y que, bueno, por sistema, ¿no? Y por geopolítica y por criminalidad, ¿no? Ser funcionario no es cambiar la estructura, ¿no? Tú como funcionario no cambias nada, porque por estructura no se hace así, ¿verdad? Ser funcionario es favorecer la criminalidad que gobierna este pueblo, ¿no? Este país, ¿no? Entonces, ponerte como funcionario no es la manera de cambiar las cosas, ¿no? Más bien nosotros los ciudadanos tenemos que voltear a ver nuestros hogares y nuestras calles
y desde ahí tenemos que hacer cosas, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? Desde abajo, ¿no? Desde nuestras fuerzas más primigenias, ¿no? Que tenemos, ¿no? Nuestros propios músculos y nuestras capacidades cognitivas como para poder organizarnos y resolver el problema de la basura de nuestra cuadra, ¿no? Pero ya eso de votar, amigos, pues ya olvídense de eso, vean, tantos años hay de democracia, desde los franceses para acá, y díganme qué país realmente ha cambiado, ¿no? Pues ninguno, ¿no? Ya casi 300 años de democracia y pues, realmente no hay cambios sustanciales, ¿no? Seguimos en lo mismo, ¿no? Y sí tenemos ejemplos históricos de cómo cuando la gente se organiza y empieza a hacer cosas, esos cambios quedan como una lucha que los pueblos construyen, que la misma gente construye, y ya es muy difícil que los criminales como que puedan cambiarlo, ¿no? Esa esperanza me parece que es más factible, más asequible que esto de depositar la confianza en un voto, ¿no? Y además, amigo, mira, si votas tú, pues te haces también responsable de los criminales, ¿no? Porque acuérdate que en el derecho hay lo que se conoce como la complicidad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero matarte a ti y él está de acuerdo, él es cómplice también. Entonces, si tú votas y votas por un criminal y después ese criminal hace sus actos criminales, pues eso te hace responsable por votar, ¿no? O sea, votar por uno que después hace criminal, eso nos hace responsables, ¿no? Además que tenemos un sistema que no castigue ese tipo de criminalidad, ¿no? Pero eso nos hace criminales a todos, ¿no? A todos los que votan, ¿no? Entonces, amigos, si tú quieres sentirte criminal, pues bueno, sigue votando, ¿verdad? A ver, algo más sobre, ustedes también quieren comentar algo así, ¿por qué votar y por qué no votar? Carlos, Jorge. Bueno, aparte, el voto da números positivos al INE. Este año o estas elecciones acudieron tanto, o sea, es cierto. El voto todavía sigue siendo algo que nos beneficia a todos, por lo que los ciudadanos siguen participando, siguen luchando y pues obviamente no. Y para estas elecciones va a costar casi lo doble, ¿no? Casi creo que son 50 pesos cada voto, ¿no? Entonces 150 pesos tirados a la basura, no. Y creo que más, bueno, y por cierto, dice el buen Max en Montana, ¿por qué seguir utilizando el Instituto Federal Electoral si sabemos que desde Salinas lo creó? Ese organismo es corrupto y está a disposición de las altas esferas. El IFE hace parecer que las votaciones son democráticas, dice Max. A ver, ¿tú qué opinas de por quién votar, por qué no votar en lo del ya es el INE? Ok, bueno, me queda claro, no nada más en países de primer mundo, en México, sí la democracia es una simulación. Me ha tocado vivirlo, comprobarlo de forma empírica. Cuando yo estaba en la prepa, cuando fueron los comicios electorales del 2012, me tocó ver candidatos, por ejemplo, la boleta final, ¿no? Venían 215 votos para Movimiento Ciudadano, solamente captaban 15. Los que estaban encargados de las casillas electorales era gente del sistema, ¿no? El PRI tenía, no sé, 85 votos y lo subían a 100. Hacían este tipo de cosas, así se contabilizaban los votos. Yo llegué a tomar fotografía, lo llegué a subir a Twitter y no nada más fue como, digamos, en mi pequeño distrito, ¿no? O sea, fue a lo largo de todo el país. O sea, esta parte de la simulación, ahí está. El asunto es que el abstencionismo también repercute, ¿no? O sea, todos aquellos que no votan se va al partido que tiene mayor número de votos o el que quiere poner el oficialismo. O sea, es muy paradójico este asunto de votar o de no votar. Yo creo que más bien es cuidar, ¿no? Y reclamar y hacer denuncia pública, y que si se está cometiendo algún delito electoral, estar al pendiente y estar subiendo a las redes sociales, ¿no? Que se den cuenta la población o que haya información al respecto para sustentar un posible fraude. Respecto a por quién no votar, para mí la postura es clara, ¿no? Es evidente. O sea, yo soy apartidista, más no apolítico, siempre me he considerado así, pero mi postura política es clara. Soy antipriista. O sea, el PRI no puede gobernar, o sea, no es una opción. Ha sido terrible lo que se ha vivido este sexenio con Peña Nieto. Ha sido una regresión de 70 años, ¿sí? Creo que alguna vez se lo comenté en una clase, sí. Le hablaba de esta parte que plantea Freud, de la compulsión a la repetición, ¿no? Desde el inconsciente, y con el PRI se lleva a cabo, pero de una forma terrorífica. Se repitió el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que es
básicamente revivir los fantasmas del 68. Como estudiante a mí me impactó bastante esta situación. Fue terrible, lo viví siendo estudiante de universidad y fue una situación difícil. Lo de la Colina del Perro, alguna vez se lo había comentado, ¿no? Esta famosa mansión que hace López Portillo, en las zonas, digamos, a las afueras de la Ciudad de México, pero es una mansión tremenda, ¿no? Y Peña Nieto lo repite con la Casa Blanca. Las devaluaciones, ¿no? Con Salinas, lo mismo, o sea, se repite lo mismo, es la misma historia del PRI, la misma historia de corrupción, y hasta pareciera que se ponen de acuerdo para hacer lo mismo, ¿no? López Portillo se relacionó con un artista, con Sasha Montenegro, y aquí está Peña Nieto con la gaviota, o sea, lo mismo, la devaluación del peso, la inflación. El PRI repite lo mismo una y otra vez y es terrorífico caer en ese círculo vicioso. El PRI es un cáncer, el PRI es algo peor que un cáncer, ¿no? O sea, no es una opción, no puede serlo. Obviamente tampoco el PAN y los demás partidos políticos se deslindan de esto, pero lo del PRI es terrorífico, es tener regresiones tremendas de 70 años y no avanzar. A mí me espanta el PRI, personalmente, ¿no? Es una maquinaria terrible que opera a través de la sangre. El PRI no puede ser una opción, esa sería la opción, no voten por el PRI. Sí, hay bastante para argumentar por qué no votar por el PRI. ¿Pero sí por otros? Por lo menos la pregunta era ¿por qué no votar, no? Por el PRI no, o sea, ir conscientemente a votar por el PRI, pues... Dice Adrián, ¿por qué votar? Bueno, en estas elecciones yo he hecho también que no voy a votar, pero yo no me creo ese chantaje emocional de que si no voto no estoy como contribuyendo a la democracia y de que si no votas no te quejes. Miren, yo soy un ciudadano, yo Jorge Aníbal Flores Nápoles soy un ciudadano, un humano, un mexicano que por el hecho de haber nacido aquí tiene todos sus derechos y obligaciones así como ciudadano, ¿no? Y cuando los partidos políticos no nos representan, que no ha sido casi nunca en la historia, tengo mi derecho de no votar también, ¿no? Entonces, yo no me la creo y ustedes no se sientan así como chantajeados de esta cuestión de que si no votas eres mal ciudadano. Bueno, porque creo que los que estamos aquí, creo que todos los días hacemos algo en función de construir una verdadera democracia o al menos un México diferente. Entonces, ¿cómo es que no vamos a tener o nos vamos a creer el hecho de que somos malos ciudadanos por no votar, ¿no? Empezando, esa es una parte, así me parece importante. Yo no me creo eso y me hiciste recordar que hace 6 años, Jorge, yo estaba diciendo también, aguas, miren lo que se viene, no que está guapo y que aguas lo que se viene, aguas lo que se viene con Peña y créeme que fue peor de lo que pensé. Mucha gente dijimos, tengan mucho cuidado con el regreso del PRI y creo que fue superlativo el deterioro del país al respecto, ¿no? Pero también me hiciste recordar de un compañero maestro que dijo, yo era antipriista antes de que llegara el PAN, porque es lo que decía hace rato, fueron como los grandes, ¿qué se diré? Los que emularon y a veces sobrepasaron el nivel de criminalidad y de corrupción de esta gente, ¿no? Por lo tanto, pues ahora, ¿con qué cara vienen a pedirnos el voto? Ni Zavala ni Ricardo Anaya. Y en esas estamos, y dice el máster Alberto Romandía Peñaflor, dice, ya ganó el PRI. ¿Qué hará la sociedad en caso de fraude? Bueno, ahorita les aviento esas dos. ¿Cómo ven? Porque hizo otras dos preguntas, pero en esa, ya ganó el PRI, ¿y qué hará la sociedad en caso de fraude? Pues nada, ¿no? Nuestra sociedad es apática, ¿no? Me parece que también históricamente hay que ver eso, ¿no? O sea, esta sociedad es una sociedad como muy castigada por la corrupción y bueno, el nivel de conciencia social es me parece que de los peores del mundo. Después pues, ¿no? Sí, o sea, pues eso es un trabajo histórico que entre todos tenemos que empezar a hacerlo poco a poco. O sea, yo veo que México es un país con posibilidades de cambio político
pero el trabajar el tema, por ejemplo, de la organización social es algo que históricamente nos va a costar unos 100 años, unos 50 años, yo calculo, ¿no? Porque, digamos, el nivel de alienación está brutal, ¿no? Es brutal. Sí, me parece pues que el fraude lo que va a hacer es lo mismo de siempre, pues. Sí me parece que hay un sector social crítico, ¿no? Pero somos los menos, ¿no? 1 de cada 200 es crítico, lo cual me parece que es muy grave eso, ¿no? De cada 200 ciudadanos uno sea crítico, o sea, es muy complicado, ¿no? Que así logres como organizarte, pues, ¿no? Me parece que el fraude o cualquier mecanismo de adulteración de lo que pudiese suceder, lo que le va a provocar a esta sociedad más es lo mismo de siempre, porque todavía me parece que no hay una capacidad de organización social todavía que sea como muy significativa. Sí, sí los hay, pero somos todavía como 1 de cada 200, pues, ¿no? Lo cual es como muy complicado, pues, ¿no? Entonces ya ganó el PRI, ¿qué pasaría en el caso de fraude? A ver, Carlos, Jorge. No, qué buenas preguntas, Sí, gracias, sí. gracias. Gracias, Máster, por esas preguntas, ¿no? Yo veo que una de las posibles respuestas, más que nada hablando de las personas jóvenes, van a surgir los héroes de redes sociales. Esto creo que va a surgir mucho. ¿A qué me refiero con esto? Va a surgir personas compartiendo Twitter o haciendo una publicación de Facebook y creyendo que con eso ya es suficiente para este reclamo social o para realmente hacer algo efectivo contra esta victoria ilegítima, por decirlo de alguna manera. Que pues hoy sabemos que el PRI y todas sus victorias son tan ilegítimas. Pues la verdad, sí. Pero ¿no crees que ese es un problema, Carlos? O sea, mira, aquí Leana Byung-Chul Han, ¿no? Es que es el filósofo de las redes sociales que me parece que nos da pautas como para entender que estos héroes en realidad son la alienación misma, pues, ¿no? O sea, eso lo que te hace es que seas un héroe atrás del internet, ¿no? Y atrás de una pantalla. Pero eso no se ve plasmado, por ejemplo, en que tú logres ser como un ciudadano activo en tu cuadra o en tu colonia, ¿no? Ok. Pero Pues va a haber a lo unos mejor- pocos, sí. va a haber unos pocos organizando algunos ciertos tipos de movimientos más presenciales, ya yendo a alguna plaza pública, municipal, haciendo cualquier otra cosa, pero no se les va a dar importancia ni relevancia en cuanto a medios de comunicación, solamente que ellos se difundan ellos mismos por redes sociales, virtuales, lo que sea, pero sabemos, como decía Claudio, si no pagan por alguna promoción o algo, de todas maneras pasan desapercibidos en redes sociales. Pero acuérdense que ya hay propuestas para legislar la represión en las redes sociales, ¿eh? O sea, digo, a estos criminales del poder no se les escapa nada, ¿no? Eso ya lo han advertido, pero aquí la pregunta sería más bien, ¿por qué no han echado a andar esa represión? ¿Verdad? Digo, ya están las propuestas, ¿no? De hecho, ya están como elaboradas, ¿no? Nomás me parece que es... Y luego acuérdense que ya está lo de la Ley de Seguridad Interior. O sea, hay muchos mecanismos que el sistema ha echado a andar, que en tiempo y forma parece que hará uso de esos mecanismos legales, ¿no? Como para que la alienación mantenga su estructura. Sí. Respecto al fraude, o sea, hay indicios, lo dicen varios analistas políticos, yo creo que hasta el mismo Andrés Manuel lo anticipa en esta reunión que tuvo, cuando dice que si se suelta el tigre, o sea, dice que si lo sueltan él no va a responder, es como, se va a enojar el pueblo, van a actuar, pero yo no me hago responsable, a ver cómo atienden esto. Yo veo lo siguiente, muy probablemente sí hay un fraude, no sé qué tan descarado sea, digo, históricamente lo ha sido, pero ahora en esta era de redes sociales en el que es imposible no estar informado o desinformado o no saber sobre un tema, aunque esté alterado, acá el asunto es cómo se va a manejar esto. Yo auguro lo siguiente: si hay un hartazgo, porque me queda claro que hay un hartazgo generalizado por parte de la población. México no se caracteriza por ser un pueblo radical, ¿no? O en cuestiones políticas, en la época moderna, ser muy, muy radical en este aspecto. Yo lo que podría prever es que si se gestan mecanismos de fraude, que yo veo una elección cerrada, muy similar a la de 2006, en la que por unos cuantos miles de votos gana el partido oficial, que puede ser el PRI o que pudiera ser el PAN, aunque no está considerado el PAN, sería más bien el PRI nuevamente.
Yo lo que veo es que puede haber, y principalmente en la capital, porque la capital es otro mundo aparte del país, o sea, la gente ahí sí tiene un poco más de participación. Veo que puede haber protestas multitudinarias, pero que no van a durar más allá de 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque ya está en vigor la Ley de Seguridad Interior. Ese es el asunto. Si una protesta que puede ser aparentemente pacífica, pero altamente masiva, hay infiltrados, hay gente del poder, hay los famosos porros, y se empieza a prestar como para interpretarse de forma violenta, el asunto es que ya no va a intervenir la Policía Federal, va a intervenir directamente el Ejército. O sea, va a haber presos políticos, va a haber desaparecidos, va a haber matanzas, y es una cosa terrible, es el fascismo en su más terrible expresión, ¿no? Quiero leer un poco sobre la Ley de Seguridad Interior, tengo aquí una cita, porque es importante saber por lo que se puede interpretar y cómo puede el gobierno federal mandar al ejército a las calles a reprimir al pueblo. Básicamente lo que dice la Ley de Seguridad Interior es esto, que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando éstas comprometan o superen las capacidades de las autoridades y cuando hayan amenazas originadas por falta o insuficiencia en la colaboración de las entidades y municipios en preservación de seguridad nacional. Y hay otra parte importante, las movilizaciones de protesta social, que es lo que yo planteo, un escenario donde haya protestas multitudinarias, a las que tengan un motivo político o electoral, que se realicen de manera pacífica y conforme a la Constitución, bajo ningún motivo serán consideradas como amenazas, ni podrán ser materias de protección a la seguridad interior. Pero el asunto es que está redactado de una forma tan ambigua en el que ¿cómo podemos determinar si esto es pacífico o esto no es? Si se radicaliza, si hay un pequeño brote de violencia, es suficiente para que pueda intervenir el gobierno y mandar a los militares a reprimir. Y no solamente a reprimir, puede llegar hasta las consecuencias más brutales, ¿no? Asesinar así tajantemente al pueblo, ¿no? De una forma descarada y vil. Eso es lo que yo veo, porque la Ley de Seguridad Interior lo sabemos, ya lo han planteado anteriormente en diferentes espacios, tuvieron un programa anterior a está establecida para dar la última estocada, ¿no? Final, o sea, el PRI no se va sin antes dejar esto último. O si llegara a haber una protesta fuerte por parte del pueblo, vamos a reprimir y no va a haber cabida a que esto aumente. Y me parece lamentable, ¿no? Parece casi una sentencia firmada antes de tiempo, y me parece que sí puede haber indicios. Pues es terrible, es ver cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a organizar, y pues es una lucha. Aunque bueno, que las protestas sean pacíficas, mandan a reventadores a las marchas, ¿no? Así aquí ha habido en el 2004 el 28 de mayo y el 68, etcétera, ¿no? Entonces, lo que siempre han hecho, ¿no? Sí, aunque sea una marcha pacífica, el gobierno se las ha gastado así, ¿no? Pero también sí tienes razón en cómo cuidar alguna protesta, ¿no? Yo recuerdo las marchas del EZ y la del Politécnico hace 3 o 4 años, fue una marcha ejemplar en desactivar gran parte como de esos posibles infiltrados y reventadores, ¿no? Ahora, yo, mi estimado Alberto Romandía Peñaflor, pues no sé, no tengo una varita mágica, ni tengo así como la esfera, ¿no? Para ver el futuro. Sí veo que todo el fraude históricamente está en marcha, está, por lo que hemos comentado aquí, está el fraude históricamente para que el PRI no pierda el poder, y entonces no necesariamente ya ganó el PRI, pero todo lo que hemos estado platicando, más cosas, están apuntando a que se sostenga en el poder, y el fraude, yo sostengo, sigue en marcha, y ese fraude es cotidiano, sistemático, a veces se irrumpe y se ve más, y son demasiado cínicos, ya no les importa ser exhibidos, Jorge, Carlos, Flavio, en las redes sociales, de que alguien esté trayendo gente, con boletas, no les importa ser exhibidos. El año pasado en el Estado de México fue el fraude más cínico. Entonces, y antes, con Peña, la Suprema Corte, la PGR, el Tribunal Federal Electoral dijeron, sí hubo fraude, pero pues ya pasó. Pero ¿se acuerdan de esas frases
tan indignantes y cínicas de la autoridad, de la máxima autoridad electoral. Este señor, AMLO sacó toneladas, las llevó al IFE en aquel entonces, toneladas de artículos de Peña Nieto. Hubo testimonios de personas videograbadas y que los llevaron. Miles de videos en YouTube. Miles de videos, pero aparte muchos de ellos fueron ante notario, personas fueron y dijeron, sí, a mí el PRI me pidió, me obligó, me compró mi credencial. Nada valió para sostenerse en el poder, más bien para regresar al poder, Peña. Entonces, es ya un fraude terrible. Si López Obrador no va a digamos, como a detener, a contener a la gente, y me parece que es mi lectura de esa declaración con los banqueros, sí es valiente, ¿no? También un poco chantajista. Porque me parece que los banqueros históricamente aquí en México son un grupo terriblemente cerrado, del más beneficiado, ¿no? Por el propio sistema. Y qué bueno que les dijo, ustedes sabrán, porque los banqueros fueron también un núcleo decisivo para las anteriores fraudes en contra de él y de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, que él les haya dicho lo del tigre, a mí me parece dos lecturas. Qué bueno que se los dijo, la verdad. Y segundo, pues no deja de ser también un tanto chantajistas. Y bueno, los otros no aseguran la inconformidad social y los brotes de violencia social. Yo sí. Esa es como la cuestión que yo evalúo, ¿no? Luego, hay, pero entonces el fraude, si ya está en marcha, ¿por qué esperar hasta que se haga completamente evidente? Ahora, la cosa es, como ciudadano, estás ya ahorita en contra del fraude, no para el 1 y 2 de julio, que sería la otra cosa, ¿no? Siguiendo con este asunto, dice Alberto Romandía, ¿quién y cómo se solidariza con el EZ y el Congreso Nacional Indígena tras el fracaso de Marichuy para lograr las firmas de la candidatura? Saludos a todos por allá. ¿Quién y cómo se solidariza tras el fracaso de Marichuy para lograr las firmas de la candidatura? Está complicada la pregunta, es interesante. Flavio. Pues a mí me parece que Marichuy sigue trabajando, ¿no? O sea, ellos siempre así lo dijeron, pues, ¿no? Y van a seguir, pues, ¿no? Ellos como trabajando en ese sentido. Ahora, ¿quién? Pues me parece que la pregunta puede ser retórica, ¿no? Ajá. O sea, depende quién se apropie también como de la pregunta, ¿no? O sea, yo soy ese quién, o nada más los indígenas, o la izquierda, ¿verdad? O sea, me parece pues que eso se presta también como para jugar ahí con el sujeto que puede ser como el actor o el que recibe la pregunta en sentido activo, ¿verdad? Me parece que, o sea, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, ellos tienen una propuesta y una plataforma política, ¿no? Que me parece que con el hecho de que Marichuy no haya sido candidata, eso no les importa, pues, ¿no? O sea, esa plataforma sigue, ¿no? Está activa y yo creo que nunca va a morir, pues, ¿no? Porque hay miles y miles de gente que la seguimos, ¿no? Entonces, es eso. Carlos, Jorge. Pues creo que se ha comprobado una vez más que los recursos alternativos que quieren manejar para tratar de calmar un poco al pueblo, calmar como esto las candidaturas independientes, en realidad no son más que otro fraude, otra mentira que se trata de sostener, porque creo que todos sabíamos que esto iba a pasar. En algún punto yo cuando vi los candidatos independientes, vi las propuestas, ocupaban tantos registros, los tenía que aprobar el INE, desde ella dije, esto me huele a que no va a ser nada bueno para las personas que realmente quieren un registro por un bien social o algo diferente a Margarita Zavala. Sí, pues es que el árbitro es un payaso, ¿no? O sea, el INE, ¿no? Una payasada. Ok, ¿quién se solidariza con Marichuy? Me parece que debemos, moralmente, cada ciudadano, aquellos que no formamos partes de grandes estructuras políticas, solidarizarnos con ella, porque ¿qué me parece que representa Marichuy y su campaña? Me parece que representa
un grito, quizá en un espacio reducido o me parece que en un pequeño lugar, es clamar por la inclusión, clamar por la esperanza, clamar por tratar de transformar desde abajo todo lo podrido que está el sistema político, ¿no? Para mí era obvio, no contaba con el apoyo, lamentablemente, viendo las grandes estructuras partidistas, que Marichuy pudiera entrar en la boleta, pero para mí es un triunfo, es una voz de aquí estoy, mi lucha está aquí presente, y para mí es un triunfo a la inclusión y a tratar de hacer una política diferente. Me parece que cada ciudadano deberíamos de solidarizarnos y aquellos que pretenden ser candidatos independientes, formar estas estructuras, formar estas pequeñas alianzas para, en lugar de estar dispersos, en lugar de estar divididos, empezar a conjuntarnos, ¿no? Y poder hacer una oposición real hacia estas grandes estructuras partidarias. Podría poner, por ejemplo, a Pedro Kumamoto. Me parece que hasta el momento es lo más cercano que existe a una candidatura independiente real. Me parece que lo ha trabajado muy bien, me parece que tiene un buen equipo y está asesorado. Podría ser por ahí, ¿no? Ver esas vías que son muy pequeñas, que son dispersas, pero que se están haciendo movimientos sociales y tratar de agruparlos, de amalgamarlos y desde ahí luchar, ¿no? Desde abajo. Me parece que por ahí sumarse, ¿no? a este proyecto de verdad de tratar de transformar o de hacer una oposición, de sumarse, de que si Pedro Kumamoto llega, en este caso al Senado, que por cierto él se le validaron 90% de las firmas a comparación de otros candidatos que solamente reunían el 45% o la mitad o ni eso, me parece que desde ahí se puede buscar como esta opción, ¿no? de escuchar las propuestas que vengan desde los pueblos indígenas, desde otras esferas políticas y sociales del país, y entonces sí, en el Congreso empezar a proponer o hacer propuestas para fundamentar leyes, ¿no? Y cambiar estas estructuras. Para mí es importante que si se va a hacer el voto, yo diría que la gente, más allá de que se estén jugando puestos políticos en cuanto a la presidencia, en cuanto a las gubernaturas, también piensa en el Congreso, ¿no? Me parece que Pedro Kumamoto puede ser una buena opción y que desde ahí, si hay una interacción directa con él y se pueden unir, por ejemplo, el STLN u otras organizaciones, creo que se puede luchar desde abajo con ciertos representantes, pero el asunto es que haya una comunicación directa y que de verdad se pueda gestar. Desde ahí yo podría plantear. Bueno, también sí, entonces también, bueno, acá la gente de las grandes ciudades tenemos que, bueno, ver cómo tenemos una comunicación con el EZ o también, pues parte o mucha o la que sea de su propuesta filosófica y política la llevamos a cabo aquí, y en particular siempre han dicho organícense, y bueno, lo que estaba diciendo Flavio al principio, ¿no? Organicémonos, caray, y veamos cómo mandamos al gobierno y a esta clase política a la chingada. Yo estoy ahí como con Kumamoto. En general la gente que se quiera meter al sistema político y de ahí quererlo cambiar, yo digo, bueno, ya, es decir, tú te meterías al PRI para cambiarlo. O sea, Pedro Kumamoto se va a querer meter al sistema terriblemente jodido, amañado históricamente por 80 años, y lo quiere cambiar de ahí. De repente tiene una propuesta que puede o no pegar, pero es una cuestión mínima. Alguien puede decir, bueno, es que si hubiera más Pedros Kumamotos, bueno, pero es que el sistema no está diseñado como tú bien lo dijiste, y lo vimos con Marichuy. Vino su candidatura más bien a buscarnos, a exaltar así como los dolores, a decirnos que nos organicemos, pero a evidenciar que el régimen y que las candidaturas independientes son de antemano un fracaso terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo no diría, entonces ahí mi estimado Alberto Romandía, yo no creo que ella fracasó. Quizá, no sé en ese término, quizá evidenció un racismo terrible que el sistema sí no permite. Ayer escuchaba a López Obrador decir, bueno, es que qué mala onda, casi que no estuvo Marichuy. Sí, pero López Obrador nunca dijo, a ver, INE o a ver, Morena, vamos haciendo que Marichuy
esté en la boleta, él personalmente, o sea, es una cuestión de declaración, queda bien, pero que no tuvo ningún acto, porque al principio cuando surge Marichuy, primero él la descalificó y puso que todos los candidatos independientes eran del sistema. Y ayer, pues escucho esa declaración del, bueno, entonces, ¿usted qué hizo en términos concretos, qué actos para que ella estuviera en la boleta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con López Obrador tendríamos que ser como muy críticos y menos como la desesperación o el fanatismo que gane. Veo en Paco Ignacio Taibo de los pocos gente de Morena que son medios críticos, y ahí les va la otra pregunta. Dice Rafael Arellano, de ganar López Obrador, ¿visualizan un México próspero o un país más parecido a Venezuela? A ver. Pues que se prestan los políticos, ¿no? No, pues yo pienso que... Yo creo que la pregunta es si le van a dar el gane al PG, ¿no? Sí, me parece sí. que, bueno, la prensa seria, que bueno, no es la mexicana ni la gringa, ¿verdad? Me parece que sí han hecho como encuestas un poco más serias, ¿no? Y me parece que sí, el PG ya ganó, pues, ¿no? Sí, o sea, la lectura que yo hago es que él tiene como un apoyo así significativo, ¿no? Uh-huh. La pregunta es si el sistema le va a dar el gane, ¿no? Uh-huh. Ahora, si él llega al poder, pues bueno, yo no veo realmente cambios sustantivos, ¿no? Porque él ya se está carteando con George Soros, ¿no? Con BlackRock, ¿no? O sea, me parece que el gran capital internacional está cuidando muy bien, no solo las elecciones de aquí de México, ¿no? Sino de todo el mundo, pues, ¿no? Si recordemos que, por ejemplo, organismos como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ya dijo que el neoliberalismo es basura, pues, o sea, que no sirve como sistema. Muchos banqueros, muchos grupos financieros mundiales, o sea, han renegado del neoliberalismo, pues, ¿no? Ya dicen que no es la vía, no es la alternativa, porque los únicos beneficiarios fueron los chinos, ¿no? Los chinos son realmente los capitalistas que se han beneficiado a nivel mundial, ¿no? Y los chinos le han partido la madre a todos, a los gringos principalmente, a los rusos. Son el país más exitoso del capitalismo, ¿no? El neoliberalismo benefició a los chinos y ellos no lo impulsaron. Entonces, a nivel mundial ahora la apuesta es a los regionalismos. Y por ejemplo, aquí nosotros estamos en el bloque regional de Estados Unidos, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, ¿no? Entonces, seguimos siendo el patio trasero de los gringos. Los gringos nos mandan a hacerle el trabajo sucio a los mexicanos, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, acuérdense de lo que recientemente hizo México ahí con los de Venezuela, ¿verdad? Los gringos les mandan a los mexicanos a hacerles el trabajo sucio, ¿no? O, por ejemplo, allá en la frontera con Guatemala, los mexicanos hacen el trabajo sucio de los gringos, ¿verdad? Con todos los migrantes guatemaltecos, centroamericanos, sudamericanos, ¿no? Eso es lo que quieren ellos de México, ¿sí? Y llegue López Obrador o no, eso es lo que van a querer, lo que van a querer seguir haciendo de nosotros, ¿no? Entonces, si el PG llega, me parece pues que un poquito como que se podrían como debatir temas que hasta el momento los gobiernos nunca han debatido o no han querido debatir con los gringos, porque siempre han sido sus empleados, ¿no? Quizás el PG sí dé como un poco de apertura a debatir temas, a ponerlos cuando menos en la agenda, y cuando menos a diseñar como políticas, sí, pues de beneficio social, ¿no? Quizás no como, pues como las payasadas que estaban hechos los priistas y los panistas, ¿no? Pero sí que con un poco de intención. Pero pues mi fe no está puesto en un candidato como él, ¿verdad? ni en un gobierno de izquierda como el del PG, ¿no? Porque la estructura es lo podrido, pues. Una estructura podrida no se cambia con un gobierno nuevo de avanzada que llega, ¿no? Aquí la estructura es lo que habría que pensar, ¿no? En términos, por ejemplo, filosóficos, ¿no? Porque la estructura política es una estructura política que se ha hecho, ¿qué les gusta? Con alrededor de 100 años de historia, desde la Revolución para acá. Para mí desde 10 para acá, porque de 10 para acá. Sí, o sea, es complicado también como decirlo, ¿no? Una estructura históricamente corrupta, históricamente cínica, no se puede modificar así como por un decreto, ¿no?
O sea, incluso no hay ni mecanismos legales que faciliten como esa estructura, ¿no? Se podrían comenzar a diseñar políticas de reestructuración, ¿no? Pero eso es generacional, pues, o sea, tendrían que ser varias generaciones las que se tengan que implementar como para pensar en eso. Quizás el PG podría ser como históricamente como esa intención, pero el Ejecutivo no es el único, ¿no? Acuérdense que este país se fundamenta con 3 poderes, ¿no? Y el Ejecutivo es nada más uno de ellos. Me parece que casi siempre nunca vemos también a las otras 2 estructuras, ¿no? El legislativo es Al importantísimo. legislativo, ¿no? Y el judicial, ¿no? O sea, el judicial todos los de esa estructura no son puestos políticos. Y esa estructura es una estructura criminal, ¿no? Terriblemente criminal. Sí, el Poder Judicial aquí en México es lo más brutal. O sea, hay jueces que tienen un poder impresionante, ¿no? Hay jueces que controlan mafias políticas, legisladores, presidentes municipales, etcétera, ¿no? Sí. O sea, me parece que la estructura es bien complicada, ¿no? Y aquí nada más todo el mundo ve el Ejecutivo, ¿no? Lo vemos así como la estructura básica, pero me parece que la estructura se compone de esos 3 poderes, y eso es lo complicado, ¿no? En un país que históricamente se ha construido, ¿no? Entonces mi fe no va más allá del peje, ¿no? O sea, se queda ahí con el peje, y si él tiene una buena intención, pues bueno, pues que luche por ella, ¿no? Pero yo no le creo nada, ¿no? Yo soy antipejista. Tú dices que eras antiprista. Yo soy antiprista, antiperredista, yo soy antitodo, ¿no? Todos los políticos. O sea, cualquier funcionario público me parece que es mi enemigo natural ya, ¿no? Porque está alimentando esa estructura, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la estructura es lo que yo sacaría acá, ¿no? Pero nadie está dispuesto, ninguno de los políticos está dispuesto a debatirlo desde esas lógicas, ¿no? Porque ellos son la estructura, ¿no? Y ellos, vean ustedes, en cualquier funcionario público de cualquier nivel, ¿no? Ellos defienden lo que hacen, pues porque están ganando dinero. Sí, privilegios. Unos más y otros más y más. Exacto. Y ellos son los que han inventado esto que decías, amiga, ¿no? De que somos irresponsables porque no votamos. Pues, no votamos porque no alimentamos la estructura, ¿no? Y es un momento dado, si se hace masivo, eso sí es un cuestionamiento duro para ellos, ¿no? Pero, pues sí. Yo quiero comentar brevemente eso que has dicho sobre el FMI y la OCDE, etcétera. El papel tan lamentable que ha venido a hacer Mario Vargas Llosa, sí, en estos momentos, diciendo que sería muy terrible que México pasara a una democracia populista, que quién sabe qué chingados significará para él una democracia populista y populista, que es, pues lo dice un neoliberal, ¿no? Sí. Entonces, el señor Mario Vargas Llosa, que en sus tiempos de juventud estuvo militando en el Partido Comunista, después llega a ser uno de los más defensores del capitalismo, ¿no? Pero esa frase, desde el 83, de que México es la dictadura perfecta, lo persigue, y me parece que se ha quedado como una gran definición de lo que es el régimen mexicano y una categoría política y filosófica. Y entonces quiero decir que el capitalismo es una gran dictadura, Flavio, porque, por ejemplo, pone presidentes y quita presidentes, y no se ve, se personaliza la dictadura. Él mismo dijo, Mario Vargas Llosa, la dictadura de México es la de veras dictadura perfecta, no es Chávez, no es Castro, no es Rusia ni es Cuba, es el PRI. Es el régimen. Puede cambiar de rostro, de nombre, pero sigue siendo esa estructura, ¿no? Por lo que dices, Flavio, la tremenda estructura. Yo no, por eso, ¿cómo me voy a meter al PRI? ¿Cómo me voy a meter al electoral? Si es una estructura que, si eres demasiado incómodo, te desaparecen y ya, por lo que decían de Kumamoto. Pero ¿a poco el régimen capitalista no quita presidentes como ahí tenemos al de Chile, ahorita se me va el nombre, ¿no? A Pinochet. Él puso a Pinochet, ¿no? No quita presidentes y pone, no impone su lengua, no impone el dólar, no impone su cultura. Es una dictadura no militar.
O sea, Estados Unidos y sobre todo el capitalismo es la gran dictadura porque no permite que haya gente que se gobierne de una manera diferente a como ellos no quieran, ¿verdad? No les favorezca. Entonces, estamos ahí. Si gana, nos va a llevar a Venezuela. Ok, yo creo que al final hay que poner un glosario de lo que es socialismo, comunismo, chavismo y así como paradumis, ¿no? Como había dicho, ¿no? Órale. O sea, es increíble, ¿no? Que la gente piense que la situación de México es igual a la de Venezuela cuando son contextos diferentes, cuando se desarrolló de una manera muy, muy, pues diversa lo que es la situación de México. Obviamente, no tiene nada que ver el contexto mexicano con el venezolano y no vamos a ir a una situación similar a la de Venezuela. Creo que ya han hablado anteriormente, tuvieron un programa donde hablaron si Nicolás Maduro era un dictador y donde aclararon esta parte del chavismo, ¿no? Yo lo que veo con Andrés Manuel López Obrador es que, o sea, su propuesta ahí está, es lo más cercano que puede existir a una supuesta oposición cuando pues verdaderamente no la hay, ¿no? Me parece que lo que puede hacer Andrés Manuel López Obrador en este caso es como esta parte que propone, por ejemplo, de bajar el sueldo de los altos funcionarios, como esta parte de austeridad y como que veamos menos corrupción dentro de la cúpula. Yo podría ver esto. Nada más, no es un cambio tremendamente sustancial porque no depende de una sola persona, o sea, los problemas que históricamente acarrean el país, pues tienen un hilo muy, muy, muy denso. Yo lo que veo es que puede en algún momento, si bien no dejar abajo las reformas estructurales, que es como lo más importante, sí como derogarlas, ¿no? Que no se implementen, digamos, tan directamente y abrir el debate. Es que yo veo a AMLO con más la intención de abrir el debate sin aventar, pues, sin que él propiamente tenga una responsabilidad de ejecutar. Es como, yo les pregunto y a ver qué hacemos. Como, o sea, no es una postura fija. Yo creo que lo máximo que se podría hacer si es que llega al poder es que se pueda derogar, se pueda discutir por derogar las leyes secundarias, porque es todo un proceso jurídico, legal, muy, muy complicado, ¿no? Tirar abajo estas estructuras que ya se implementaron, estas reformas, perdón, que ya se llevaron a cabo. Lo máximo que veo es que se pueda medio derogar y pues ir sustancialmente como disminuyendo los efectos, pero una vez ya implementadas en la Constitución es muy complejo. Yo creo que habría que pensar un proyecto para salvar a México o mejorar. Ya me estoy quedando con las frases de AMLO, con esto de salvar. Ok, sería como a 50, 60, 80 años, ¿no? Y no creo que dependa de un candidato, no creo que dependa de un partido político, es más bien una visión que tiene el pueblo. Yo lo veo complicado, no veo tampoco en Andrés Manuel López Obrador pues un cambio radical. Y entonces van a decir quienes ven el programa, bueno, pues entonces, ¿qué diablos hacemos, no? O sea, si ninguno es el candidato que nos va a ayudar, yo creo que es una cuestión de que nos unamos como pueblo, de que vayamos planteando espacios y de que nosotros mismos nos organicemos independientemente de las estructuras políticas. O sea, yo veo esto, es la única forma de poder resolver las problemáticas del país, ¿no? Que de por sí ya son complejas. A lo máximo que veo es eso, que se puedan derogar ciertas leyes secundarias, que a lo mejor se pueda hacer frente a estas reformas tan neoliberales y medio disminuir el peso de ellas, pero que haya un cambio así radical es complejo. Tendría que haber realmente desde la ciudadanía un plan que se efectuara a mediano y a largo plazo. El asunto es cómo vamos a organizar esto, y esto ya sería para hacer otro programa. Muy bien, ya son todas las preguntas, no sé, Carlos, y para ir así como cerrando el programa. ¿Quién realizó la pregunta? Esta última. Déjame revisar. Bueno, por cierto, Witsi pregunta qué hacer. Pero esta última, Rafa Arellano, de ganar López Obrador, ¿visualizan un México próspero o un país más parecido a Venezuela? Creo que es una pregunta hasta cierto punto engañosa, porque es hasta esta hipótesis o este cuestionamiento que se pone sobre Hitler, que si tuvieras la posibilidad de asesinar a Hitler y cambiar la historia, ¿lo harías?
Y pues obviamente Hitler no es quien realizó este cambio. Si vemos la historia de Alemania entre el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo muy inestable. La figura de Hitler surgió como quizás un líder social, pero a mi parecer, si no hubiera sido Hitler, hubiera sido alguna otra persona, de alguna otra manera diferente. Creo que es una pregunta, como te comento, muy engañosa por este punto, de que no se puede cargar todo el peso de la historia en un solo personaje, sin ver el pueblo, lo que bien nos comentaba Jorge, sin ver todo el contexto, sin ver todo lo que el trasfondo que hay detrás, la historia previa, la presente y cuáles son las intenciones futuras que se tienen también. Y pues lo que ya había comentado también Flavio, obviamente PRI, PAN, PRD, todos los partidos creo que ya tienen idea que puede ganar López Obrador. Ya saben ellos cuál va a ser su plan B, en este caso ponerle trabas, tener tantos en Senado, tantos en ciertos tipos, distribuirse bien para ellos seguir obteniendo esta riqueza de alguna otra manera, seguir que el sistema funcione igual o de una manera lo mejor similar a lo que ellos han venido manejando. Sí, bueno, vamos cerrando, sí es cierto. Pues, ¿qué más agregaríamos? A ver, bueno, yo quiero, primero agradecerte, Jorge, y me da mucho gusto que la escuela también haya de alguna manera contribuido a tu conciencia social, a tu iniciativa de venir aquí al programa. Ya ven, pueblo, nuevamente les decimos, autopropónganse, y aquí Jorge se autopropuso y aquí está. No somos como Televisa ni nada de esos, entonces vengan. Entonces, bueno, gracias por venir, me da gusto que la escuela te haya dado alguno que otro elemento, no sé, tú dirás mucho poco para tener como esta conciencia y la iniciativa de tocar este tema, ¿no? Yo, para despedirme, creo que López Obrador está como pensando en un liderazgo fuerte, que ese liderazgo, alguna vez escuché que Lázaro Cárdenas lo rebasó el movimiento, y por eso el cardenismo fue más que Cárdenas. Por cierto, de ayer, de la conmemoración del 80 aniversario de la expropiación petrolera, ¿no? Y recordé una frase de un sociólogo mexicano, Armando Bartra, que decía que no hay cambio o transformación política sin la ciudadanía, pero también con un liderazgo que permita, ¿no? Como dice Flavio, empezar o iniciar o tener apertura, como también dice Carlos, para poder modificar este asunto a no sé cuántos años, ¿no? Pero no es una cuestión inmediata, me parece. Entonces, bueno, sigue siendo la ciudadanía, siguen siendo los mexicanos, hombres y mujeres de abajo, los que tenemos que ser actores políticos diarios. He escuchado esta frase, que en México lamentablemente hay más votantes, ¿no? Hay más electores que ciudadanos, ¿no? O que sujetos que estamos cotidianamente haciendo cosas con una perspectiva del cambio, ¿no? De la gente que está organizada en colectivos, de la gente que se organiza de otra manera, etcétera, pues, ¿no? Eso me parece que yo, es a lo que he tratado de hacer de algún tiempo para acá, ¿no? Y por la segunda pregunta de Toño, buen tono, Franco, ¿quién es el rival a vencer? La enajenación. Ese mexicano, hombre y mujer, vendido o demasiado apático o demasiado ilusionado, desesperado, como sea, en un candidato o en unos colores, ¿no? Me parece que esa es la cuestión a vencer. Hidalgo Buscaglia, también creo que Alfredo Jalife ha comentado que a López Obrador, esperémonos a mayo, a principios de mayo, por ahí, como decías, algo así, Flavio, marzo, abril, a lo mejor a finales de abril, hay como varios torpedos dirigidos contra él, ¿no? Pero bueno, yo desde ahorita estoy diciendo que independientemente de los partidos, ¿cómo hacemos cotidianamente para ser sujetos políticos en este país, que no lo necesita cada 6 años, sino que lo necesita día con día, ¿no? Así yo me despediría. Pues yo sencillito, si en verdad, amigos, quieren que este país cambie, pues sencillo, no voten, quemen urnas.
Dejen de estar escribiendo chingaderas en Facebook y mejor hay que actuar, ¿no? Hay que hacer cosas a un nivel de barrio, ¿no? A un nivel de colonia, a un nivel de cuadra. Empieza por respetar semáforos, por darle, si manejas, por darle la preferencia a los peatones, por no tirar basura, por si vas a algún servicio, pues por hacer cola, por no hacer tranza. Esas acciones cotidianas son las que en realidad nos van a permitir cómo cambiar, ¿no? Si los candidatos hacen eso, pues bien, ¿no? Pero no deposites tu fe en ellos, ¿no? Deposítala en ti, ¿no? En verdad, si tú no haces nada por cambiar, esta estructura no va a cambiar, ¿no? Entonces hay que empezar por hacer cosas así en la vida cotidiana que nos permitan mejorar, ¿no? En tanto que nosotros sentamos un beneficio por lo que estamos haciendo, pues parece que esa es la medida, ¿no? Y la vía factible, políticamente hablando, de transformar esta sociedad, ¿no? La fe no debes de ponerla en gente que haga las cosas por ti, ¿no? Sino poner bien, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, antes de cederte el último comentario del programa, creo que más a la ciudadanía hay que pensar qué se va a hacer en este periodo, que ese día de las elecciones que voy a estar haciendo en mi casa, bien como decías tú, Flavio, qué es lo que... en qué voy a aprovechar este tiempo que tengo. No quiero que suene como una invitación a no ir a votar, porque cada quien es libre de elegir lo que le plazca, pero sí que se sea consciente, crítico, se investigue y que no se dejen guiar por despensas, por 500 pesos, por Soriana, por Chedraui, por quien sea que esté coludido en todo esto, que se sea un poquito más consciente de que si yo quiero hacer algo, sea porque realmente lo quiero hacer y no por, mira, tampoco investigar un poquito, no tanto por esta cuestión de... Porque creo que la ignorancia también debería ser en ciertos aspectos un delito. Votar, como bien decías tú, porque me gusta su copetito, porque está guapo. Un crimen de lesa humanidad. Y pues ya te cedo lo último, Jorge. Ok, yo lo que propongo es, bueno, analicen, estudien, lean sobre política. La política no solamente son tecnicismos, no solamente son posturas ideológicas, filosóficas. Como lo dije anteriormente, es hablar sobre cuánto cuesta la tortilla, cuánto está el transporte público y cómo me voy a organizar, qué voy a hacer yo. Lean a diferentes analistas políticos, vean diferentes programas, vean documentales en YouTube, vayan a sus escuelas y saquen el tema de la política. Sí, traten de forjarse un criterio propio. Sí, lean a periodistas de izquierda, de derecha, chayoteros, intelectuales, los que sean, pero maldita sea, o sea, traten de hacer todo lo posible por adentrarse en su contexto, en las problemáticas sociales y en tratar de tener una postura. Saquen la plática con sus familiares, aunque no quieran hablar de eso. Fastidienlos, hártenlos a sus compañeros, o sea, que se vuelva algo cotidiano, que se pueda llevar a la praxis, que sea cotidiano. La política tiene que ser del pueblo, es pública, se discute todos los días, se habla en los camiones, se habla en las calles, se habla en los baños, se habla en todas partes. Es eso, fórmense un criterio, y traten de hacer todo lo posible por generar espacios en los que haya debate, en los que haya diálogo, en los que puedan interactuar con las redes sociales y contagien a más gente para que por lo menos llegue a haber una mínima conciencia, ¿no? O sea, vean temas de política local, nacional y de geopolítica. O sea, no es una pérdida de tiempo, realmente no es un desperdicio. Esto les puede ayudar a transformar en cierta medida, por lo menos desde el micro, transformar su entorno mediante la praxis. Háganlo práctico, es lo único que les digo, ¿no? O sea, tienen la obligación como ciudadanos de abordar temas de problemáticas o de índole social. Es lo que yo propongo, ¿sí? Y está abierto el debate, o sea, tenemos bastantes herramientas, tenemos redes sociales, tenemos internet, y váyanse asociando, váyanse generando un propio criterio y entonces sí, abórdenlo y generen polémica, por ahí voy, y estén muy al pendiente de lo que vaya a suceder, no solamente durante estos meses, sino en general. Es un tema que debería tocarse pues todos los días, o sea, yo no lo veo de otra manera. Es lo que yo le propondría a la ciudadanía, invitarlos a que se formen un criterio propio, a que traten de transmutar su entorno mediante eso.
Muy bien, llegó una última pregunta, bueno, observación de Ricardo Velázquez, muy bueno, que dice, si se diese un fraude, la sociedad terminará por asimilarlo con resignación como en el 2006, o ahora realmente existen las condiciones para que se libere el tigre, ¿no? Ya más o menos platicamos, mi buen Ricardo, pero no sé, algún breve comentario o algo más. Pues creo que ya lo abordamos, o sea, ahí regrésale cuando puedas, ya discutimos más con este planteo, ¿no? Sí. Pues les parece que cerramos. Pues, amigos, sí, acuérdense que estamos en algún lugar de la ciudad y no decimos la dirección Este exacta. es el programa 89. Es el 89. Bueno, programas, entre programas y cápsulas, pero estamos a punto de cumplir 90. 90, muy bien. Pues, entonces, pues bueno, gracias, me da mucho gusto esto que hemos hecho. Estamos por cumplir 2 años. Cumplir 2 años, ¿no? Jorge, pues gracias por venir aquí. Gracias. Eres bienvenido. Gracias, pues, sí, si quieras, sí. y todo el mundo es bienvenido. Incluso hasta los fascistas, ¿verdad? Si se atreven a discutir y hablar, ¿no? Los racistas también. Sin armas, por favor. Nada más. Esos cristianos, ateos, todo el mundo es bienvenido, ¿no? Sí. Siempre y cuando el mecanismo sea la palabra. Ajá, pues bueno, amigos, escríbanos, coméntenos, propongan los temas y pues seguimos en contacto, ¿no? Seguimos, pueblo, ánimo. Sas.